Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy nos encontramos en lo que era antiguamente conocida como la estación de ferrocarril de la ciudad de Manizales, lo que es hoy en día la Universidad Autónoma de Manizales. El día de hoy hablaremos sobre la historia y origen de los diferentes procesos logísticos y comerciales que se vienen en Colombia. Pero para esto hay que tener en cuenta que la logística no solamente consiste en la producción y distribución hasta el consumo de un producto, sino también hay que tener en cuenta la calidad y efectividad en cada uno de estos procesos, asegurando que el producto llegue en buen estado en cada una de estas etapas. Para esto exploraremos las diferentes problemáticas que se vienen en Colombia y también miraremos la estructura y y la historia de la logística en Colombia. Bueno, comenzando como los orígenes, si miramos, no como tal se considera como un proceso logístico, pero si miramos desde los antepasados, las comunidades indígenas tenían diferentes procesos de producción y de tradeo en diferentes mercancías, principalmente agrícolas. En estas también entraban las artesanías y diferentes otros tipos de bienes o de productos, ya que muchas de estas comunidades, a pesar de algunas ser sedentarias, otras eran nómadas y tenían contacto con muchas otras comunidades en el territorio colombiano. Alrededor del año 1780, si bien no se podría considerar como procesos logísticos, en el virreinato se concentraba en explotar recursos de la Nueva Granada y enviarlos y comercializarlos en el territorio europeo. Alrededor del año 1800, en Colombia se establecieron los primeros puertos comerciales, el principal ubicado en Cartagena y alrededor de otros 20 puertos ubicados alrededor del extenso territorio nacional. Esto con el fin de que las embarcaciones fueran aseguradas, y también en esta época comenzó a surgir otra problemática que era el contrabando. Por eso muchos de estos procesos logísticos, de estos procesos de comercio, venían acompañados también de diferentes procesos de armamentísticos o de soldados en cada una de sus embarcaciones para asegurar que los productos llegaran en buenas condiciones al territorio europeo. Del año 1810 se establecieron lo que fueron las primeras tarifas que se tenían entre los departamentos de Colombia. Esto porque desde el centro del país, para llegar a los puertos, se tenía que pasar por medio de los ríos, y los ríos, al entrar a cada departamento, se cobraba una tarifa que era alrededor del 10% del producto que se tenía, del valor del producto que se tenía para exportar. En la época de 1900, el primer ferrocarril se dio en Panamá, pero no fue de gran uso comercial por la falta de conectividad con el resto del territorio. Entre el periodo de 1988 y 1942 se establecieron 10 ferrocarriles en el país. El ferrocarril favoreció la rapidez de la entrega, la confianza, la conectividad y el conocimiento de nuevos territorios. Algunos de los principales ferrocarriles fueron el ferrocarril de La Dorada. Ese ferrocarril conectaba el norte del Tolima con el río Magdalena, facilitando el transporte y la mercancía y los pasajeros. El ferrocarril de Cundinamarca, diseñado para conectar Bogotá con el río Magdalena. Este ferrocarril comenzó su construcción en 1982 y llegó a Facatativá en 1889. El ferrocarril de Santa Marta, este ferrocarril fue crucial para la expansión de banano en la región del Magdalena. Y finalmente el ferrocarril de Amagá en Antioquia. Este ferrocarril conectaba Medellín con el suroeste del departamento del río Cauca. Durante el periodo conocido como la Regeneración, en 1886 y 1900, el gobierno colombiano promovió la centralización y modernización del país. La construcción de ferrocarriles fue una prioridad para integrar regiones y fomentar el comercio. Sin embargo, la inestabilidad política, las guerras civiles y la limitación financiera dificultaron la expansión ferroviaria. En la década de 1921, el cable aéreo y sus primeros autos. En las primeras décadas del siglo XX, llegan nuevas ideas para el transporte de las mercancías. Una de ellas fueron los primeros autos, los cuales eran eficaces pero no llegaban a todos los lugares por la topografía del país.
ante la difícil topografía de la región cafetera y la necesidad de transportar productos como el café hacia los puertos fluviales del río Magdalena, se concibió el cable aéreo Manizales con vía Mariquita, un medio de transporte que fue muy eficaz. Este tuvo un costo de 222 millones, terminado en 1921, el cual podía realizar el trabajo de 1.538 bueyes y reduciendo los viajes de 10 días a 10 horas. El sistema constaba de 375 torres de acero, excepto la torre 20 en Herbeo construida con madera debido a dificultades de la importación de materias durante la Primera Guerra Mundial. Esta torre de 54 metros de altura es hoy un monumento nacional ubicado en el sector del cable en Manizales. Mi nombre es Miguel Ángel Henao y acá junto a nuestro amigo Ferrocarril de Caldas vengo a hablarles sobre la logística de Colombia y los movimientos clave que han ocurrido en esta, especialmente en los años 1930, 1970 y 1900. Empecemos por 1930, donde la logística en esta época no era catalogada como una estrategia empresarial, debido a la escasez de vías y al mal estado en el que estaban estas mismas. Debido a esto, pues ocurrió una dificultad que era la conectividad entre regiones, por ende pues no era posible o era muy difícil pasar mercancías o recibirlas. Más bien en esta época se utilizaba como una necesidad operativa. O avancemos a 1970, donde en esta época Colombia experimentó un nuevo proceso de industrialización, donde el transporte por carretera empezó a tomar mayor relevancia gracias al desarrollo de la red de la vía nacional. También tenemos que tener en cuenta que los puertos marítimos también empezaron a ser muy importantes, especialmente el de Buenaventura y Cartagena. También tenemos que tener en cuenta que estos dos puertos son demasiado importantes para el comercio nacional. Aquí en la cúpula les voy a hablar sobre los años 80. Durante este tiempo se fundaron la DNP y la COMPES, que fueron creadas para la planificación de políticas sociales y económicas. Durante este tiempo Colombia empezó a establecerse como una economía más integral. En 1990, durante el gobierno de César Gaviria, se buscó que Colombia entrara en el mercado internacional. Por ende, se hizo una política para que Colombia pudiera entrar en este mercado. Además, en 1994 se creó la CNC con el objetivo de asesorar al presidente en temas de competitividad y calidad en el país. En 1998 se creó el Plan Estratégico Exportador. En este se buscó que las exportaciones fueran el mayor motor del crecimiento económico del país. Este plan fue creado por la Comisión Mixta de Comercio Exterior. El primer pilar se fundamentaba en fomentar la competitividad entre distintas zonas del país. El segundo pilar se basaba en firmar acuerdos de esta misma competitividad, y el tercer pilar, apoyándose de comités, buscó promover el desarrollo económico en las distintas zonas del país. 2012. Acá ya empezamos a ver cambios significativos o transformaciones muy importantes, debido a que la logística ya no es tratada como solamente una necesidad operativa, sino que ya es un factor estratégico que va a beneficiar a la competitividad del país. Acá es donde se tratan de implementar varias modalidades de transporte, como lo son el ferrocarril, aéreos, marítimos, carreteras, entre otros. Esta fecha también es reconocida por las inversiones extranjeras, y acá fue donde hubo el mayor periodo de inversiones extranjeras, y también por las mejoras en los TLC. A continuación nos encontramos ubicados en la locomotora del tren ubicado en la Universidad Autónoma de Manizales. Seguidamente les hablaré sobre los tratados de libre comercio. En el año 2012 Colombia firmó diversos tratados de libre comercio, especialmente con Estados Unidos, denominado Acuerdo de Promoción Comercial. Este tratado ayuda a que la economía comercial de Colombia avanzara gracias a las oportunidades que este mismo le brindaba.
Seguidamente, el índice de desempeño logístico en el año 2018 ubica a Colombia en el puesto número 58 entre 160 países del mundo, dando así lugar a que ha tenido un gran avance en comparación con el año 2016, quien ocupó el puesto número 94, dando un salto entre 36 lugares. En el año 2021, la logística colombiana estuvo en constante crecimiento, con mejoras en puertos, carreteras y costos de envío, lo que resalta su mejora para las empresas. Finalmente, para el año 2024, Colombia enfrenta diferentes tipos de retos, como lo son la crisis energética y a su vez también la baja demanda. También podemos encontrar las oportunidades que este país encontraba para expandir su comercio y su economía, en los cuales está la infraestructura y la tecnología. Finalmente, podemos llevar a concluir de que este país tiene una gran adaptabilidad que puede mejorar su crecimiento y su desarrollo. Dicho lo anterior, podemos decir o deducir que pasamos de un país que en los años 30 tenía medios rudimentarios a un país más estructurado o más articulado en los años 70 y 2012.